¿Sabían ustedes que en nuestro país existen más de 650 sitios arqueológicos y que uno de ellos fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO? Bueno, si lo desconocían, ahí les dejo el dato. Si bien nuestro país es el más pequeño de Centroamérica, lo cierto es que alberga una rica herencia cultural que se refleja en sus parques y sitios arqueológicos. Estos lugares son testimonios de civilizaciones antiguas, en especial de la cultura maya y de las sociedades precolombinas que habitaron la región. Hoy, en Primer Plano, hablaremos de esos tesoros del pasado que traen a nuestro presente una muestra de lo que vivieron nuestros antepasados. Quédense conmigo porque en esta entrega les vamos a presentar los 5 parques arqueológicos que están abiertos al público donde podemos apreciar parte de esa historia. Muy buenas noches y bienvenidos. Así comenzamos. El Salvador tiene una historia rica en cultura. Dentro de ella existen espacios como el Tazumal que traen al presente parte del pasado de nuestros ancestros. Es un centro ceremonial, es un centro de intercambio cultural para todo aquel periodo de los 2000 a.C. a los 1521 después de Cristo. En el año de 1929 fue cuando se dieron las primeras excavaciones a nivel nacional. Por ejemplo, la pirámide fue una de las estructuras que fue excavada por primera vez en todo el país. Joya de Serén es uno de los parques arqueológicos más sorprendentes dentro de todo Mesoamérica. En Chalchuapa es como un complejo arqueológico. Es importante mantenerlos, cuidarlos y seguir estudiando sobre ellos porque así podemos saber de dónde venimos, de dónde vienen nuestras raíces, nuestras culturas, nuestras tradiciones alrededor de todo el país. La historia de los parques arqueológicos en nuestro país se remonta a más de 2000 años, es decir, antes del nacimiento de Jesucristo. Otros, según las investigaciones, se crearon poco más de 500 años después de Cristo, fechas en las que diferentes culturas, entre estas los mayas, comenzaron a establecerse en lo que hoy conocemos como El Salvador. La civilización de los mayas, aunque más asociadas por sus asentamientos construidos en los países como Guatemala y México, también les cuento que dejaron su huella en nuestro país. En El Salvador existen más de 650 sitios arqueológicos según el Atlas de nuestro país. 11 de estos están bajo la administración del Estado. El resto está en terrenos privados. Ahora bien, de esos 11, les cuento que 5 tienen la categoría de parques porque cuentan con el acceso al público. Los otros 6 son considerados sitios arqueológicos porque no han sido intervenidos y no cuentan con las características para recibir visita. Los 5 parques que podemos visitar son Tazumal y Casablanca en Chalchuapa, Santa Ana, San Andrés en Ciudad Arce en el departamento de La Libertad, Joya de Serén en San Juan Opico también en La Libertad, Cihuatán en Aguilares, municipio de San Salvador Norte. En 4 de estos se encontró clara evidencia de que los mayas estuvieron ahí hace miles de años. El Parque Arqueológico San Andrés más que todo tuvo 2 culturas predominantes,
Entre ellas estuvo la cultura maya, que fue básicamente la primera cultura que habitó el sitio. Más que todo fueron los encargados de la construcción de las estructuras que nosotros logramos observar dentro del parque, y básicamente la cultura maya podemos ubicarla en un primer periodo, en el periodo preclásico. Vamos a hablar de entre el 700 al 250 antes de Cristo. Luego tuvimos otro periodo de ocupación que ya fue el esplendor de lo que es San Andrés en el periodo clásico tardío. Me estoy refiriendo aproximadamente de entre el 600 al año 900 después ya de Cristo, ¿verdad? Que es donde se da también la desaparición o pues el declive de la cultura maya en nuestro país. Posterior a esto comenzamos el periodo posclásico temprano, que es donde ya se ve el periodo de ocupación más que todo pipil, que originalmente fueron migraciones toltecas que vinieron a nuestro país, y a sus descendientes que se quedaron a habitar estas zonas, reutilizaron lo que podemos ver de San Andrés, los templos, y ya a ellos se les toma como nuestra cultura pipil, ¿verdad? Nuestra cultura materna. Según los trabajos de investigaciones y de excavaciones, las estructuras muy probablemente datan de alrededor del año 550 después de Cristo. Estas estructuras se construyeron sobre los restos de lo que conocemos como tierra blanca joven, que sería prácticamente los restos de ceniza volcánica de la erupción de Ilopango. Sobre la ceniza de Ilopango se construye Joya de Serén, y luego queda soterrada por 14 capas de ceniza volcánica de Loma Caldera. Loma Caldera es un volcán, bueno, ahora extinto, ahora es una laguna que está prácticamente a 1 kilómetro de distancia de acá. Joya de Serén es uno de los parques arqueológicos más sorprendentes dentro de todo Mesoamérica. Es hasta el momento el único en toda la región donde podemos observar la cotidianidad de los mayas. Este parque nos deja muchos reflejos y nos da a conocer mucha actividad humana relacionada precisamente a actividades muy propias de la vida cotidiana en ese momento. Por ejemplo, aquí podemos observar dormitorios, bodegas, cocinas, podemos observar áreas de cultivos. Entonces, por las mismas características del parque, es que la UNESCO lo declaró como Patrimonio Mundial de la Humanidad el 11 de diciembre de 1993. Acá en Chalchuapa es como un complejo arqueológico, es decir, es un conjunto, ¿verdad? No podemos separar Casa Blanca de los otros sitios arqueológicos. Se cree que en la época prehispánica fueron alrededor de unos 10 kilómetros cuadrados de asentamiento, ¿verdad? Y de esos 10 kilómetros hay aproximadamente 11 sitios que están, digamos, reconocidos como tales, ¿verdad? Como sitios arqueológicos. Y de esos 11 sitios hay 3 que han sido rescatados, que sería el Trapiche, que se encuentra un poquito más arriba de acá, a 1 kilómetro, kilómetro y medio de acá, que sería donde se da el primer asentamiento. Este primer asentamiento fue de la cultura olmeca, o sea que hubieron olmecas acá. Estamos hablando aproximadamente del 1200 antes de Cristo, cuando se asienta esta cultura acá en la zona de Chalchuapa. El segundo sitio arqueológico sería este, Casa Blanca. Estamos todavía en la zona norte de la ciudad de Chalchuapa. Y este es aproximadamente entre el 300 al 400 antes de Cristo. Acá hubieron varias culturas. Estuvo primero la cultura maya. Es un grupo que no está como muy, digamos, especificado que sea maya. Tenía como ciertas tradiciones olmecas todavía. Aquí es donde vemos el cambio entre la cultura olmeca y maya. Para Mesoamérica, su cuna o
o de donde más provenían las culturas que se dan acá en Tazumal serían los olmecas. Para el periodo preclásico, para el clásico serían los mayas y para el posclásico serían los toltecas. Entonces, en su mejor representación, en la estructura número 1, más parecida a las que se dan en México, es una forma tolteca y se tienen también vestigios mayas de las otras estructuras a su alrededor en base a su arquitectura, ¿verdad? Que es talud, plataforma. Es como así se han ido dando la arquitectura de estas pirámides. Según lo que las excavaciones o los descubrimientos que se dieron por el arqueólogo Stanley Box, se empiezan a plantear desde el 900 a.C. hasta el 250 después de Cristo con la cultura olmeca. Después del 250 hasta el 900 después de Cristo se ubican los mayas y del 900 a 1521 se ubica la cultura tolteca. Siempre es lo que la gente pregunta, ¿quiénes estuvieron acá? Pero mencionarle que acá solamente se ha excavado el 1%. Entonces hay muchos datos de los que pues no se saben y este es uno de ellos, ¿verdad? Pero se tienen varias teorías. Entre ellas se puede decir de que tal vez fueron mayas, ya que todo esto sucedió después del colapso maya. Y también está una teoría de que ellos venían del centro de México, posiblemente aztecas. Entonces, pues esas son como las teorías que más fuertes que tenemos acá, pero no hay un dato en sí exacto. No sé si lo notaron, pero una de nuestras invitadas mencionó que Joya de Serén es patrimonio mundial de la humanidad por sus características únicas. De hecho, a Joya de Serén algunos la conocen como la Pompeya de América, porque al igual que la ciudad de Pompeya en Italia, fue sorprendida por una erupción volcánica que la cubrió, preservando estructuras y artefactos que brindan una visión única de la vida cotidiana de sus habitantes. Aunque las estructuras de los diferentes parques se cree que fueron construidas muchos años antes del nacimiento de Jesucristo, el descubrimiento de estos es relativamente nuevo. Se dieron hace más o menos unos 100 años. El primero, por cierto, fue el del Parque Arqueológico Cihuatán, allá por el año de 1929, y el más conocido, Tazumal, en 1940. Cabe mencionar que estos sitios se descubrieron bajo varias capas de tierra y maleza, ya sea por el paso del tiempo o por diferentes erupciones volcánicas u otros fenómenos naturales que ha vivido nuestro país. En ese sentido, por ejemplo, Tazumal sufrió una especie de saqueo por los habitantes de la zona, donde se encuentra el parque, porque desconocían que se trataba de una estructura con valor arqueológico e histórico. Se dice que la gente se llevaba las piedras de la pirámide, que para ellos era una simple montaña, para construir sus propias casas. Esto era una finca llamada Tazumal. En sí, lo que era la estructura estaba cubierta de tierra y nada más se podían ver
unas escaleras. Para aquel rato no se tenía una dimensión o un panorama de qué es lo que podía haber, ¿verdad? Entonces ese material se ocupaba para construir casas, A o B actividad que pudiese haber hecho el dueño de este terreno, ¿verdad? Entonces se empezaba a erosionar el terreno y a ocupar la piedra que era parte de la estructura. En el 1800 se tiene la primera evidencia de que probablemente aquí había una ciudad, pero fue mucho tiempo después que esto pues pasó a manos bueno, todo esto tenía dueño, entonces en ese tiempo se dice que era la familia Sol y ellos descubrieron, por ejemplo, Antonio Sol fue el arqueólogo salvadoreño que él comenzó con todo esto en el año de 1929, que de hecho fue cuando se dieron las primeras excavaciones a nivel nacional. Todo esto fue, por ejemplo, la pirámide fue una de las estructuras que fue excavada por primera vez en todo el país, y el juego de pelota. Hay, digamos, una temporalidad casi igual en cuanto al descubrimiento, pero no es un descubrimiento formal. Por ejemplo, el descubrimiento formal de Tazumales en 1940. En esa época, ese lugar también se excavó. Era como que ellos ya tenían el conocimiento, una noción, digamos, ¿verdad? Los arqueólogos y los expertos, los académicos de esa época, de que habían estructuras en esta zona también. De hecho, se realiza una excavación en la estructura número 1 en 1940, en esa época. Pero no es que se descubre el lugar así, ¿verdad? Formalmente, sino que eso se hace después, según lo que mencionan los expertos, fue en el 2004, cuando ya formalmente se descubre el lugar. El descubrimiento de Joya de Serén fue accidental. Como en la mayoría de los parques arqueológicos, casi siempre tiene que pasar algo para que se puedan descubrir. En este caso, hubo una institución de gobierno que se llamaba IRA, Instituto Regulador de Abastecimientos. Ellos se encargaban en regular precios de granos básicos y mientras estaban haciendo las construcciones y estaban terraceando para poder construir las bases de los silos o de los graneros, fue cuando un tractor corta ceniza volcánica y así se descubre por accidente la primera estructura en 1976. Posteriormente se inician todos los trabajos de investigaciones. En las investigaciones incluso se utilizaron radares geofísicos que fueron prestados por la NASA para poder ir identificando posibles estructuras arqueológicas. Luego se trabaja con todo el tema de las excavaciones hasta dejar a este momento 10 estructuras excavadas y habilitadas al público. Si bien el descubrimiento de estos sitios ha sido fundamental para la comprensión de la historia regional, la pregunta que seguramente muchos están haciendo en casa es: ¿para qué servían estas estructuras o pirámides? ¿Por qué las construyeron en las zonas donde fueron descubiertas? ¿Y qué materiales usaron nuestros antepasados para hacerlas? De eso hablaremos más adelante. Hasta ahora hemos podido conocer una pequeña parte de nuestra rica herencia histórica. Estos monumentos no solo nos cuentan sobre el pasado, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la importancia de preservar nuestra cultura y sobre todo nuestras raíces. La historia de lo que hoy conocemos como El Salvador no comenzó con la llegada de los españoles. Su historia se remonta cientos de años atrás con la presencia de diferentes civilizaciones como los olmecas, mayas y toltecas, entre otras, que habitaron la región. Como vimos antes, en nuestro país existen por ahora 5 parques arqueológicos abiertos al público que nos muestran parte de las estructuras que no solo fueron monumentos asombrosos de las antiguas civilizaciones, sino también centros ceremoniales, religiosos y hasta
de observación astronómica. Ahora bien, ¿para qué servían estas pirámides? ¿Por qué fueron construidas en lugares estratégicos donde fueron encontradas? ¿Y de qué materiales fueron hechas para resistir el paso del tiempo? Que como les dije antes, algunas tienen más de 2000 años de antigüedad. Les cuento que a diferencia de algunas pirámides encontradas en países como México, Guatemala y Honduras, donde las civilizaciones que se asentaron en esas zonas usaron piedra caliza para su construcción, en nuestro país se usaron ladrillos de adobe, piedras volcánicas y barro. En el caso de San Andrés hay una que es diferente. La estructura número 7 fue la última estudiada en el año de 1977. Es la que está construida a base de talpetate. Es otro material que utilizaban para la construcción de los templos. Es básicamente las cenizas volcánicas que se fueron endureciendo con el paso del tiempo, ¿verdad? Este es el material con el que está construido. En el caso de los templos que podemos observar en esta plaza de acá, están más que todo enfocados o construidos con el adobe. Entonces, eran dos materiales diferentes. Las construcciones de ellos se daban por la disponibilidad de materiales, ¿verdad?, que tenían ellos. Se utilizó un material conocido como argamasa o también conocido como mortero, que era más que todo el material para la unión entre estos bloques en el caso del talpetate o en el caso del adobe. Vaya, por ejemplo, la pirámide principalmente está hecha de piedra de campo, tierra, también se ha encontrado que lleva piedra pómez y un repello de cal, la cual pues es obtenida, bueno, las personas la realizaban con conchas, la cual pues era obtenida desde la zona costera, imagínense, unos 70 kilómetros de distancia. Ese es el material principal que se ha encontrado en la pirámide, pero pues en las viviendas ya es hablar ya de otro tipo de material, ¿verdad? Vaya, de las estructuras así piramidales, generalmente estaban hechas de adobe, barro, digamos, ¿verdad? Adobe, barro, piedra volcánica, argamasa, estos eran los materiales que se utilizaban. Dentro de todo Mesoamérica hay diferentes materiales de construcción, pero acá el barro es el material predominante. Y eso es interesante mencionarlo por el hecho de que al haber quedado soterradas por ceniza volcánica, el calor de las altas temperaturas de la ceniza solidificó el barro. Entonces ese es uno de los criterios también por los cuales la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad, por la excepcionalidad del sitio y por la conservación del mismo a través de la ceniza volcánica, que en este caso se podría decir que el desastre natural permitió la conservación de estas estructuras. Cuando hablamos de centros ceremoniales, altares, estelas o pirámides hechas por las diferentes civilizaciones en el pasado, no me dejará mentir que casi siempre pensamos en lugares que servían para sacrificios humanos. Pero les cuento que de acuerdo a las investigaciones de los arqueólogos y expertos en la materia, las estructuras de los sitios y parques arqueológicos de nuestro país no se usaron con ese fin por las evidencias que se han encontrado en ellas. Aunque en los parques de Tazumal, Casablanca y San Andrés se encontraron restos humanos, las investigaciones no lograron determinar con exactitud que se trató de sacrificios, pero sí
para otro tipo de ceremonias, tanto políticas como religiosas. En el año que le comento de 1929, el arqueólogo Antonio Sol en la pirámide, en la parte de abajo, encontró cráneos que se creían que eran humanos de algún tipo de sacrificio. Luego, en el año 2001, cuando Fundar volvió a excavar, pues no se encontró ningún tipo de esta evidencia, entonces se descartó la idea. Eso se tenía como una teoría en aquel año, en 1929. Entonces no se ha encontrado otro tipo de evidencia similar que nos haya arrojado a que, digamos, aquí se realizaba sacrificio o algo parecido. En el caso de San Andrés se ha encontrado lo que es un cráneo humano que presenta deformaciones tanto frontales como occipitales. En este caso, muy posiblemente habría sido un sacrificio, ya que solo se encontró la parte del cráneo, ¿verdad? Y se encontró boca abajo, lo que nos da como un indicio a que era parte de como un castigo, ¿verdad? Ponerlos boca abajo. Posiblemente podría haber sido algún sacrificio. En la época del preclásico digamos, era muy común, se utilizaba la estela lisa, que era una piedra pues que no tenía nada de grabado, ¿verdad? Una estela lisa podía variar su tamaño, y otra piedra que iba en forma horizontal, que era un altar. Ahora, hay mucho de esto, ¿verdad? Fantasía, por así decirlo, de que era un lugar de sacrificio, ¿verdad? Y esto no viene de algunas teorías anteriores, ¿verdad? Pero a mi ver, esto funcionaba como una especie de altar, como en la iglesia, digamos, católica, por ejemplo, un lugar donde se deposita una velita ahora en día, ¿verdad? Y podemos ver la imagen de un santo, la imagen de la Virgen, etcétera, ¿verdad? Entonces era algo por el estilo, ¿verdad? Un lugar para depositar la ofrenda, un lugar que para ellos era un lugar sagrado. Básicamente se entienden los vestigios de que las estructuras se han ocupado única y exclusivamente como partes ceremoniales o políticas, donde el chamán hacía sus rituales, o el líder, para ese rato, el líder político, subía a la parte más alta de la estructura y se refería al pueblo. Y también se podría dar como lugares diplomáticos entre culturas. En el caso de San Andrés, nosotros, el parque está construido o está diseñado en dos plazas. La Plaza Sur, que es donde nosotros nos encontramos en este momento, y la Plaza Norte. En esta plaza de acá, que es la Plaza Sur, más que todo era utilizada como un área ceremonial, para las ceremonias. Era para las prácticas religiosas y también para las prácticas políticas. En esta zona únicamente tenía permitido la habitación la clase alta, la clase gobernante. De estas estructuras que tenemos a este lado de acá se le conoce como aposentos, ¿verdad? Entonces, acá es donde ellos básicamente habitaban. El resto de la comunidad o el resto de la gente habitaba más que todo en el área de Joya de Serán, que es donde nosotros podemos observar más que todo la parte de la cotidianidad, ¿verdad? La parte de la vivienda. Las estructuras que se pueden observar aquí, podríamos decir que hay de dos tipos. Hay arquitectura de uso doméstico y también hay arquitectura de uso especial. Entre la arquitectura de uso especial mencionamos, por ejemplo, los dormitorios, como bien hablábamos ya, donde se encontraron las plataformas que eran usadas como camas. Habían también bodegas, que eran prácticamente lugares para almacenar ollas,
con diferentes tipos de semillas. Podríamos mencionar semillas de maíz, de frijol, de cacao, achiote, por ejemplo. Habían también estructuras de uso doméstico que sirvieron como cocinas, donde en el interior se encuentran 3 piedras en forma de triángulo, que era prácticamente el lugar donde cocinaban. Hacían el fuego en el piso, luego ponían las piedras y sobre las piedras las ollas, y ahí era como iban preparando sus alimentos. También hay arquitectura de uso especial. Podríamos referirnos, por ejemplo, a la estructura número 9, que fue utilizada como un sauna o temazcal. Está también una cocina comunitaria y el lugar de trabajo de una persona que muy probablemente hacía la función de un chamán o chamana, que sería como un curandero dentro de la comunidad. En el recorrido por los 5 parques arqueológicos que hicimos como en primer plano, le preguntamos a nuestros invitados por qué nuestros ancestros construyeron las edificaciones en el lugar donde fueron encontradas. Y las teorías o las respuestas que nos dieron van desde que eran puntos estratégicos para el comercio, porque están ubicados sobre lo que en un tiempo fue considerado una ruta de paso, hasta que porque ahí cerca existen ríos, que en esa época, por supuesto, estaban limpios. Este lugar era un lugar comercial, una ciudad de paso, ¿verdad? Entonces hay influencia Teotihuacán en su momento, hubo influencia de Tikal, hubo influencia también de Copán, Honduras. Se han encontrado piezas que venían de estos lugares, ¿verdad? El jade, por ejemplo, se comercializaba de Guatemala. Entonces sí hubo como influencia, digamos, ¿verdad?, de otras ciudades con las que ellos interactuaron en su momento. La importancia de San Andrés en este caso fue que fue un importante sitio para el comercio también. Aparte de que se ocupaba esta plaza para la práctica religiosa y política, al otro lado contamos con otra plaza que se le conoce como Plaza Norte o también como la Gran Plaza. En este caso, en esa zona servía para hacer los comercios. Era como una especie de mercado. En esta zona venían a hacer los comercios tanto regionales así como extranjeros, porque teníamos un comercio muy fuerte con el área de Copán, Honduras, que en este están las emblemáticas cerámicas Copador, y también teníamos el comercio, por ejemplo, con Guatemala. Pueden haber varios factores y me atrevería a mencionar que uno de ellos es la fertilidad de la tierra. Las tierras en esta zona, en toda la parte del Valle de Zapotitán, tienden a ser tierras muy fértiles, precisamente por los mismos residuos de material volcánico. El material volcánico con el paso del tiempo se convierte en tierra fértil. Otra de las razones es que generalmente buscaban hacer sus asentamientos cerca de lugares donde pudieran abastecerse de agua. Y aquí, por ejemplo, tenemos a menos de 20 metros el río Sucio, que conocemos en la actualidad como río Sucio, anteriormente conocido como río Nixapa. También hay otras fuentes de agua, podríamos mencionar por ejemplo la laguna de Chanmico. Entonces hay diferentes criterios, pero uno de los principales suele ser el abastecimiento de agua, obviamente para las actividades de consumo, para la pesca también como una actividad de sobrevivencia, para la alimentación en ese momento y también para los cultivos, para la agricultura. La conservación de estos parques es crucial no solo para el patrimonio cultural del país, sino también para el desarrollo turístico. La promoción de estos sitios arqueológicos ayuda a educar a las nuevas generaciones y a crear conciencia sobre la importancia de preservar la historia.
A través de exposiciones, talleres y visitas guiadas se busca fomentar un sentido de pertenencia y de orgullo en la identidad cultural salvadoreña. Los parques arqueológicos de El Salvador son ventanas al pasado que sin lugar a duda nos conectan con nuestras raíces y nos recuerdan la rica diversidad cultural que ha formado el país. Su historia considero que es una especie de invitación a explorar y entender cómo funcionaban las civilizaciones que habitaron nuestras tierras, asegurando que su legado perdure a través del tiempo. Los sitios y parques arqueológicos en El Salvador tienen una enorme importancia histórica, ya que son testigos directos de las antiguas civilizaciones que habitaron la región, como los mayas y los pipiles. A través de estos lugares podemos entender mejor la vida cotidiana, las creencias religiosas, la organización social que tenían y los avances tecnológicos de estas culturas prehispánicas. Los sitios arqueológicos como Joya de Serén, San Andrés y Tazumal nos permiten conocer el legado cultural de los pueblos que habitaron el territorio salvadoreño. De hecho, creo que son fundamentales para la identidad histórica y cultural de nuestro país, conectando a nuestra población actual con sus raíces ancestrales. Se han encontrado piezas de jade que se hace referencia al uso en ceremonias por parte del chamán. Vasijas. En este tema de las vasijas se referencia a las culturas, porque la diferente técnica para la hechura de estas vasijas se basa en forma de cocción, color, diseño. Entonces ahí es donde se han podido referenciar y se pueden ubicar en lo que es el museo las diferentes culturas a las que han pertenecido. Se tiene una piedra que se cree que se ocupaba para que el chamán hiciera su rito o ceremonia. Tiene una figura de felino o antropomorfo de un felino. También se tiene lo que es el tallado en una piedra que se encontró se llama justamente Las Victorias y se le dice la Piedra de las Victorias. También la pueden encontrar a un costado del museo acá en el Parque Arqueológico. En el sitio sí se ha encontrado bastante evidencia también de piezas de obsidiana, cerámicas. En la estructura número 5, conocida como La Campana, se encontró la cerámica más antigua del sitio, por eso podemos datar que el sitio tuvo ocupación en el periodo preclásico. Está la cerámica Escopador, que fue básicamente el referente del periodo clásico con el comercio con Honduras, ¿verdad? También encontramos lo que es la pieza más importante, conocida como el pedernal excéntrico, junto con sus componentes de la ofrenda, ¿verdad? Que también está en la sala número 2 del museo. Era un cetro de poder que el gobernante de acá de San Andrés utilizaba para mostrar, por decir así, su poderío alrededor de los demás. El pedernal es un claro referente de forma antropomórfica, forma humana y forma zoomórfica en la parte del penacho, es decir, forma animal, ya que las culturas antiguas lo que hacían es representar a sus deidades o sus dioses, ¿verdad?, con alguna representación animal o en otro caso algún otro tipo de representación. Se han encontrado varios elementos. Se han encontrado desde elementos decorativos, como por ejemplo cuentas de jade, que muy probablemente utilizaron para decoración personal. Se ha encontrado cerámica de diferente tipo. En su mayoría la cerámica predominante es la cerámica tipo copador. Es cerámica polícroma, tiene muchos colores, al menos más de 3 colores, que era utilizada para actividades diarias, por ejemplo, para ingerir
los alimentos, ¿verdad? Incluso se encontró una olla de un tamaño bastante considerable que muy probablemente era utilizada para preparar bebida alcohólica a base de maíz. Hay cerámica también con fines ya un poco más específicos, por ejemplo, sahumadores, incensarios. Entonces hay una gama bastante amplia de cerámica descubierta y de objetos descubiertos. Podría mencionar también que se encontraron piedras de moler, ¿verdad? Para poder procesar el maíz y así obtener la masa. Se encontraron también restos de obsidiana que muy probablemente eran utilizadas como cuchillos, como para puntas de flechas o lanzas, para hachas inclusive. La importancia de este sitio sería que nos da una muestra de los 3 periodos de tiempo en los que se clasifica la historia prehispánica. Por ejemplo, nos muestra de la época del preclásico. Tenemos la estructura, por ejemplo, 4, donde se han encontrado vestigios. También la estructura acá, la número 5, donde se encontró lo que se conoce como la estela lisa, el altar, que son más o menos de esta época, ¿verdad? También se encontró una escultura de un jaguar que pertenece a lo que nosotros conocemos como el preclásico medio. Entonces hay como evidencia de este primer periodo de tiempo, del periodo formativo, del preclásico. Luego también hay evidencia, no sabemos si la ocupación fue continua o ellos se fueron y luego regresaban, ¿verdad? Porque también hay evidencia del clásico. Se ha encontrado, por ejemplo, en las estructuras, enterramientos de esa época. Se han encontrado ofrendas también, y del posclásico también, que sería el último periodo, ¿verdad? Antes de la venida de los españoles. Y ya de este periodo del posclásico es donde se han encontrado, por ejemplo, las tumbas, los cuerpos, ¿verdad? Lo que les decía yo de las casas. O sea que sí representa como una información bien completa acerca de los 3 periodos de tiempo de nuestra historia prehispánica. Los sitios arqueológicos que nosotros tenemos alrededor de todo el país demuestran nuestra cultura, demuestran de dónde venimos, y también es importante mantenerlos, cuidarlos y seguir estudiando sobre ellos, porque así podemos saber de dónde venimos, de dónde vienen nuestras raíces, nuestras culturas, nuestras tradiciones alrededor de todo el país. Las pirámides, los templos y estructuras construidas por estas civilizaciones son evidencia de un alto nivel de conocimiento en materia de ingeniería, arquitectura y urbanismo. Además, el uso de los materiales locales muestra cómo las antiguas culturas dominaban su entorno y adaptaban su estilo de vida a las condiciones naturales. Estos sitios son fuentes inagotables de información para los arqueólogos, antropólogos e historiadores que investigan la evolución social y cultural de las sociedades mesoamericanas. Aunque vale la pena mencionar que en su mayoría estas estructuras no han sido descubiertas en su totalidad. Claro ejemplo de ello es San Andrés, donde solo se ha excavado un 5% de estas estructuras. El 95% de las mismas están todavía soterradas. Solo se puede ver las cúspides de los templos que nosotros tenemos en San Andrés. Es muy difícil mencionar en sí la profundidad que pudiéramos tener. Recordemos que en el caso de San Andrés, al igual que Tazumal, los templos están construidos uno sobre otro. Es decir, soterraban la primera etapa del templo, construían nuevos encima, volvían a soterrar y volvían a construir nuevos encima. Entonces es muy difícil calcular la profundidad de cada uno. Pero en el caso de una de las estructuras que tenemos en San Andrés, uno de los arqueólogos más importantes hizo un pozo de excavación. En este caso fue casi un aproximado de 50 metros de profundidad, en donde él encuentra algunas capas, nada más. Entonces la base del templo no se ha encontrado. Entonces es bastante complicado mencionar la profundidad exacta de cada una de las estructuras que tenemos. Recientemente fue declarado este lugar como un sitio sagrado ceremonial
lo cual quiere decir que todas estas personas todavía tienen derechos a, por ejemplo, venir a hacer las ceremonias. Qué bueno que vengan acá a hacer este tipo de actividades, pues porque ellos se apropian de lo que fue, por ejemplo, de sus antepasados. Tenemos un palacio que está en la parte de allá detrás de la pirámide. De hecho, ese pues sí se ha excavado, pero actualmente solo lo podemos apreciar como un montículo, porque al no haber ningún tipo de restauración para evitar el deterioro, pues se cubrió de nuevo. Entonces ahí se han encontrado, por ejemplo, se sabe que habían como habitaciones donde estaba, por ejemplo, se le llama el Palacio Real, donde estaba prácticamente pues la realeza. También allá se ha encontrado pues los objetos, el famoso perro sobre ruedas, que es muy representativo de acá de Cihuatán. Ese pues se encontró en la zona del palacio. En la actualidad, nuestros campesinos, nuestros agricultores siguen cultivando maíz, frijol y ayote, que según algunos registros dentro de Mesoamérica en su momento, los catalogaron como la Trinidad Mesoamericana en el tema de alimentación, porque eran los principales cultivos. Actualmente, nuestros agricultores cultivan siempre el maíz en surcos. Y es súper interesante porque ellos manejan la misma distancia que se encontró aquí. Suele ser un paso de distancia entre una planta y la otra y entre un surco y el otro. Entonces, lo traigo a colación porque han pasado más de 1400 años y hay algunas actividades que se siguen haciendo exactamente de la misma manera. Entonces, descubrir eso en este parque arqueológico, descubrir todas esas características de la vida cotidiana, que se dedicaban a la agricultura, a pescar, a cazar animales, que hacían su propia cerámica, que tenían ya estructuras un poquito más avanzadas como las estructuras ceremoniales, tenían sauna y todo eso, definitivamente nos hace replantearnos muchas cosas y nos hace darnos cuenta de que mucho de lo que hacemos en la actualidad simplemente lo hemos estado replicando de manera inconsciente, y eso tiene que ver mucho con nuestra identidad cultural. Hay una pregunta que seguro se están haciendo en casa. ¿Qué factores llevaron al colapso o al abandono de los centros ceremoniales o, en el caso, asentamientos como el de Joya de Serén? Nuestros invitados tienen algunas respuestas. De acuerdo a las investigaciones, las antiguas civilizaciones se vieron obligadas a dejar estos sitios por una combinación de factores como los cambios ambientales y desastres naturales, conflictos sociales o guerras, o hasta situaciones que tuvieron que ver con la falta del comercio o factores políticos y religiosos. En el caso de la cultura maya se da el desaparecimiento. Hay muchas teorías alrededor de ello, del desaparecimiento de la cultura maya o del abandono de la cultura maya, más bien dicho. Sin embargo, podríamos decir que posiblemente emigraron buscando nuevas tierras, buscando alimento o por alguna enfermedad, enfermedad que les afectó. Entonces decidían migrar, o bien por algún evento volcánico, algún evento natural, ¿verdad? También que los obligó a salir de aquí. Pero pues hay muchas teorías alrededor de esto, ¿verdad? En el caso de Joya de Serén, para ser muy puntual, se cree que fue la erupción volcánica de Caldera. Sin embargo, a nivel de Mesoamérica existen varias teorías. Podrían ser, por ejemplo, guerras con otros pueblos, podrían ser también algunas veces enfermedades, sequías en algunos casos. Entonces, la verdad es que existen muchas teorías, pero en el caso de Joya de Serén, la principal es el tema de la erupción volcánica de Caldera.
según las investigaciones arqueológicas, arrojó de que hubo un enfrentamiento. Por así decirlo, hubo como una invasión. Esta todavía no se sabe, es otro dato que no se sabe quién realmente fue que invadió la ciudad de Cihuatán y luego, pues, posterior a esto, quemaron la ciudad. Entonces ese fue el motivo de abandono de la ciudad, el incendio que hubo, por así decirlo. Fue uno de los lugares como más relevantes de la región, uno de los más importantes y también uno de los más grandes porque había una cantidad bastante grande de habitantes y también pues la importancia histórica que tiene, ¿verdad? Actualmente. Recordemos que acá lo que tenemos son las teorías de los investigadores, de los arqueólogos, ¿verdad? Una de esas teorías dicen de que fue, por ejemplo, por un evento natural, así como un terremoto, una erupción volcánica. Otros dicen que fue una inundación, una sequía. Hay también varias teorías acerca de una hambruna, que hubo mucha hambre, los cultivos no alcanzaban, entonces ellos lo que hacen es que deciden moverse, ¿verdad? Aquí lo que se maneja en Casablanca es que se abandonó el asentamiento y se pasa el asentamiento, digamos la capital de ese asentamiento, de esa ciudad, se pasa para lo que ahora es Tazumal. Entonces solo hubo como un cambio de locación, digámoslo así, ¿verdad? Del lugar, pero sí pudieron haber sido muchos factores los que influyeron en esa época, no solo uno también, ¿verdad? La naturaleza más que todo, ¿verdad? Que nunca sabemos qué va a pasar con ella, pudo haber sido algo que afectó en esa época. Los sitios y parques arqueológicos en El Salvador son claves para comprender su pasado precolombino, resguardar su patrimonio cultural y promover la educación y el turismo. Hoy hemos explorado en primer plano la riqueza cultural e histórica que tiene cada rincón de este pequeño pero sorprendente país, desde las míticas pirámides de San Andrés hasta los misteriosos hallazgos de Cihuatán como el perro sobre ruedas, pasando por el legado de los antiguos mayas en Joya de Serén, la Pompeya de América. Es asombroso cómo estas estructuras nos hablan del pasado, de las costumbres, creencias y avances de las civilizaciones que habitaron estas tierras hace siglos. El Salvador, sin duda, va más allá de sus paisajes naturales, de su calidez humana. Es también un guardián del pasado que merece ser preservado, estudiado y compartido. Me despido por hoy, pero la historia no termina aquí. Los invito a seguir explorando, descubriendo y viviendo la magia de la arqueología, visitando por supuesto los parques arqueológicos de nuestro país. Recuerden que el pasado siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Gracias por acompañarme, los espero el próximo viernes. Hasta entonces.